noches a todos, Señor los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando, como sabemos, Josué y vamos a ir al capítulo 17. Para algunos en medio nuestro que son nuevos o quizás alguno que no haya estudiado, no vamos a hacer un repaso, pero este es un momento muy especial en la historia del pueblo de Israel, en la historia de nuestra fe también. Hace un par de años recordaba que en la escuela bíblica pudimos hacer un panorama de la Biblia otra vez. Qué bueno que es hacer ese estudio de punta a punta de los hechos y los personajes más prominentes que muestra la Biblia y poder así entender cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento, dónde estamos parados, en qué momento de la historia. Pero pensaba rápidamente hacer hay un pequeño repaso, ¿no? Hay un personaje muy importante, especialmente para aquellos que son nuevos y nos acompañan, un personaje muy importante en la Biblia que es Abraham, aquel a quien Dios llama, aquel a quien Dios convoca para formar un pueblo, para ser parte de un pueblo, el pueblo que Dios eligió, el pueblo de Israel, y le hace a este hombre Abraham una promesa. Este hombre tiene un hijo de esa promesa, Isaac, y Isaac tiene un hijo que es Jacob, y de ese hijo que es Jacob, a quien también se llama Israel, nacen 12 hijos, a quienes conocemos como también las tribus de Israel, los distintos hijos de Jacob. Bueno, conocemos ahí la historia probablemente de Moisés, como el pueblo de Israel, uno de esos hijos, desciende a Egipto y pasa mucho el tiempo, desciende todo el pueblo de Israel a Egipto, y es salvo en Egipto de una gran hambruna que había, y cómo en el tiempo los egipcios se levantan y no conocen a este pueblo que tienen en medio de ellos y los esclavizan durante muchísimos años. Y ahí aparece otro personaje prominente, Moisés, quien los saca de la esclavitud y los lleva en esta peregrinación por el desierto hasta que llegan a aquel lugar, aquella tierra prometida, aquel lugar que Dios había prometido. Y ahí es donde entra este personaje que estamos leyendo, estas historias tan hermosas que son las historias de Josué, a quien Dios permitió que llevara, que guiara al pueblo para que tomara posesión de esas tierras. Bueno, en los capítulos que estamos leyendo últimamente, el capítulo anterior que le tocó a Twitty y los dos capítulos que me tocarían a mí hoy, que son el 16 y el 17, no los vamos a leer completos, porque son los capítulos donde se hace el reparto de estas tierras que ellos toman en posesión. Entonces están llenos de dos cosas. Por un lado, el cumplimiento de las promesas de Dios, un cierre muy importante para muchos de estos personajes que acabo de nombrar, para Abraham, para sus hijos, para Jacob, para sus hijos, y especialmente, por supuesto, para Moisés y muy especialmente para Josué, quien es el protagonista en este momento de la historia que está repartiendo este pueblo. Y tiene esto, ¿no? Es un momento de alguna forma de cierre, de cumplimiento hermoso, y por otro lado tiene un montón de nombres súper extraños. Son textos complicados a veces de leer de corrido, por eso no los vamos a leer completos, porque tienen un montón de nombres de personas, de sus padres, de las familias, de los lugares, las distintas tribus o los distintos territorios en los que fue dividida esa tierra. Y en estos capítulos que me toca puntualmente a mí, yo quería enfocarme en dos, en una de esas tribus, en dos hijos de José puntualmente, que son tanto Efraín como Manasés. Yo pensaba compartirles un minutito nada más, un mapa que seguramente pueden llegar a tener en el fondo de sus Biblias, y si no, lo pueden encontrar también en internet. Es un mapa que permite ver, si puedo hacer un poquitito de zoom, me va a permitir ver las distintas tribus del pueblo de Israel. Permítanme un segundito nada más. Ahí está. Las distintas tribus. Bueno, o hago zoom o lo hago chiquito. Ahí está. Las distintas tribus del pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar, este es el territorio que fue distribuido, vamos a hablar de la tribu de Manasés, que la ven dividida en dos, está dividida del lado del este y del lado del oeste, y Manasés y Efraín. Y van a ver acá que están el resto de las tribus de Israel. Son 12 porciones de tierra, si ustedes miran este mapa en su Biblia van a encontrar que hay 12 porciones de tierra,
pero en realidad corresponden a 11 de los hijos de Jacob, 11 de las tribus de Israel. ¿Por qué? Bueno, porque José tuvo una doble porción. Dos de sus hijos heredaron porciones de tierra. Y hay una tierra que es, hay una tribu que es la tribu de Leví, que su heredad, dice la palabra de Dios, que fue Jehová, y que esa tribu, en vez de tener una porción puntual asignada, fue distribuida en todas las tribus de Israel para ocuparse de la obra, para ocuparse del templo, para ocuparse del el sacerdocio. Así que estos capítulos que estamos leyendo, lo que nos están contando es, de alguna forma, el final de esta historia, ¿no? El final de esta primera parte de la historia. Es una promesa que se está cumpliendo. Es un pueblo que está tomando posesión de una serie de tierras. Y puntualmente lo que nos toca hoy, o lo que vamos a hacer foco hoy en los capítulos que en los versículos que vamos a leer, es lo que le tocó a Manasés y lo que le tocó a Efraín. Yo voy a volver a hacer un zoom chiquitito ahora que vieron el mapa, y van a ver que acá en violeta y acá en marroncito y acá en violeta de vuelta, todo el pedazo de tierra enorme, enorme que tuvieron los hijos de José. Todo el pedazo de tierra, si contamos todos ellos, bueno, es una proporción enorme en comparación de todo el resto de la tierra. Así que de esto vamos a hablar hoy, del capítulo 17 de Josué y del reparto de la tierra, y puntualmente de Efraín y Manasés. El otro día estaba, el sábado pasado, hablando con Martín Balado en la plaza, y estábamos charlando, y él me refería un texto precioso, y me quedó rebotando en la cabeza toda la semana, ¿no? Dice que Israel, o Jacob, le dijo a José, esto está en Génesis 48, 21, le dijo, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, le dijo a José y a sus hijos. Y ese es el momento en el cual Israel le dice a José que iba a dar una parte más a él que al resto de sus hermanos. Dice, los va a hacer volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco, dice Israel, dice Jacob. Jacob y Israel, la misma persona. Jacob y Israel, la misma persona. Pero qué hermosa la expresión esta, ¿no? Israel dice, he aquí, yo muero, me estoy yendo, pero Dios estará con vosotros. Me lo compartía Martín, y me era de mucha bendición. Esa promesa que Dios había hecho a Abraham, que Dios había hecho a Israel, que Israel estaba confirmándole a su hijo José al darle la herencia, una doble porción, esa doble porción, ese momento, todavía faltaban muchísimos años para que ocurriera, pero lo que estamos leyendo en este momento es la concreción de ese momento, cuando ya no está esperando por fe que eso ocurra, sino cuando eso está ocurriendo. Así que vamos a leer en Josué 17, versículo 14. Josué 17, 14. Josué le toca echar suertes, como ya vimos, y distribuir esta tierra. Es una tierra que Dios había prometido, que en parte Moisés había distribuido a dos tribus y media, y que en parte había sido echada suerte. Era la forma que Dios se manifestaba y les declaraba cuál era cada uno de ellos su parte. Y a Josué le tocaba simplemente decir, bueno, esta es tu parte, este es el límite de tu parte, esta es la suerte que te tocó, esto es lo que Dios estableció para vos. Pero dice que, habiendo recibido su parte, los hijos de José, que nombramos recién, dice el versículo 14, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Yo quiero que hagas una pausa y recuerdes el mapa. Y si lo tenés en tu Biblia, vayas y lo mires de vuelta y fíjate todo lo que le tocó a Efraín y a Manasés, los hijos de José. Pero ellos vienen a Josué y le dicen, ¿por qué nos has dado por heredad una sola parte y una sola suerte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Se vienen a quejar. Y Josué le respondió, si sois un pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí, en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros herrados
Tenían buenos ejércitos, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres un gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte, aunque sea fuerte. ¿Qué será lo que Dios tiene para nosotros, hermanos? Creo que era Guillermo que lo decía en un mensaje hace poco. Él hablaba de dos convicciones y yo suscribo plenamente a lo que él decía. Creo que fue Guillermo. Hemos sido bendecidos muchísimo más de lo que merecían nuestros actos. Somos grandemente bendecidos y eso es una verdad, eso es una realidad. Pero la otra cara de esa misma moneda es que seguramente no fuimos bendecidos todo lo que Dios quería que fuéramos bendecidos. ¿Hemos sido bendecidos mucho más de lo que merecemos? Ni duda, no hay dudas. Nuestros actos merecían la muerte eterna, pero no hemos sido bendecidos todo lo que Dios quería, muchas veces por nuestros actos. Y yo me preguntaba, ¿qué será lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué será? No hablamos de territorio físico, ¿no? Hoy yo no puedo voltear la pared de mi vecino y conquistar su tierra. No puedo hacer eso, no estamos hablando físicamente de tierra. Pero yo digo, ¿qué será lo que Dios quiere espiritualmente para mí? ¿Qué será, hermano, lo que Dios quiere espiritualmente para vos? ¿Qué será lo que Dios quiere para nuestra iglesia en su total plenitud? Estoy convencido de que recibí más de lo que merezco y estoy convencido de que no tengo todo lo que Dios quiere para mí, por la dureza de mi corazón. Y estoy convencido también que en el fondo lo que Dios quiere para mí es lo mismo que yo quiero para mí. Si su voluntad, dice una frase, es nuestra voluntad si pudiéramos ver como Él ve. Si nosotros pudiéramos ver como Él ve, su voluntad es nuestra voluntad, seguro. Muchas veces cuando nuestra voluntad difiere de la de Dios es porque no podemos ver con los mismos ojos que ve Dios. Acá hay dos tribus que tienen delante un terreno enorme. Ustedes vieron en el mapa, era una mancha violeta enorme así. Un terreno enorme. No solamente el terreno es enorme, sino que es un terreno extensible. No todas las tribus tenían esta bendición. Muchas de las tribus estaban, podríamos decir, cercadas, acorraladas por el mar, y por otras tribus no tenían la indicación de ir a invadir a sus tribus hermanas. De hecho, cuando el reino se divide en dos, en un momento hay guerra entre ellos y Dios se disgusta de que hayan llevado a los de Judá cautivos para el reino del norte, porque son hermanos y no había que tratarlos de esa forma. No estaba bien que se invadieran entre los hermanos, pero esta tribu, no solo estas dos tribus, o esta tribu dividida en dos hijos, Efraín y Manasés, tenían no solamente un terreno enorme, eran un pueblo muy bendecido de parte de Dios, como Dios lo había prometido, sino que tenían posibilidad de extenderse. No todos tenían eso. Sin embargo, ellos vienen a Josué y en su boca, en vez de haber una alabanza, en vez de haber un agradecimiento, hay una comparación absurda, porque no tenía sentido lo que estaban planteando, y una queja. Y hermano, esto es muy natural en vos y en mí. ¿Cuántas veces me encuentro yo mismo? ¿Cuántas veces te encontrás vos haciendo una evaluación humana de tus posibilidades, de tus situaciones, si conociste al Señor temprano, si lo conociste tarde, si te fue bien, si te fue mal, si las cosas son como vos esperabas, si no son como vos esperabas, dónde naciste, qué te pasó, y nos ponemos a comparar qué es lo que Dios te dio y qué es lo que dio Dios a otros, y empezamos más de una vez a empezar a compararnos con otros, y en nuestra boca, en vez de haber una alabanza y un agradecimiento y un pedido a Dios de que extienda nuestras tiendas, de que nos provea mayor bendición, lo que hay es queja. Y normalmente presentamos la queja frente a las personas humanas que nos traen la palabra de Dios, ¿no? No somos tan honestos a veces con nosotros mismos ni con Dios como para poder ir a Dios y decirle: Dios, lo que me diste no me gusta. Pero nuestra vida, nuestras palabras, nuestras expresiones, nuestras actitudes hacen que nos estemos quejando, hacen que estemos
quejándonos, y no estamos quejándonos contra ningún otro que contra Dios. Y lo mismo pasa con los dones, ¿no? Dios dio, dice 1 Corintios 12, Él repartió a cada uno como Él quiso. Él repartió a cada uno como Él quiso. Pero muchas veces, como iglesia de Dios, como hermanos en Cristo, nos pasa que miramos al de al lado y decimos, yo quiero lo que tiene Él. Es muy infantil, esto le pasa a los chicos, ¿no? Dos chupetines exactamente iguales le tenés que dar a tus hijas. Y más vale que sean iguales, porque enseguida van a estar comparando. Y si son iguales, se quedan tranquilos. Pero si el otro es distinto, no importa si es peor, si es distinto, ya tenemos un problema. Y así pasa muchas veces entre nosotros. En vez de enfocarnos en lo que Dios nos dio y ser agradecidos, en vez de enfocarnos en las posibilidades, en el potencial de que lo que Dios pone delante nuestro, en vez de ver el potencial, nos ponemos a quejar. En vez de alabar y agradecer a Dios, nos ponemos a quejarnos. Y cuando Josué le responde con tanta sabiduría, les dice, no, mirá, vos tenés todo ese terreno que podés desmontar y además hay mucho terreno para ganar ahí. No entiendo tu queja. Claramente, ustedes son un pueblo grande, no te quejes, tenés posibilidades, andá y hacelo. Andá y conquistá el terreno, tenés un montón de espacio para conquistar. No lo dice el texto, pero yo imagino, preguntarle a Benjamín, que es chiquitito, está rodeado. Vos tenés un montón de terreno, tenés un lugar enorme para ir para adelante. Ahí ellos vuelven a elevar su queja y en este caso dicen, bueno, pero en realidad sí tenemos terreno para conquistar, pero tenemos posibilidades, pero, bueno, ahí habita un pueblo enemigo, un pueblo enemigo que encima tiene carros cerrados, ¿eh? Tiene un ejército importante. Es mucho trabajo lo que hay que hacer. Y ahí surge la verdadera situación de fondo, esa pereza espiritual que tiene este pueblo de no querer conquistar aquello que Dios pone delante. Y yo pensaba, qué contraste con Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Si dan vuelta a la página de la Biblia al capítulo 14, vamos al capítulo 14, versículo 6. Josué 14:6. Ahí está Caleb, lo leímos hace poquito. Pero qué contraste de estos que dicen, me tocó poco, me vengo a quejar, sí, mi terreno es extensible, pero hay que cortar árboles y además hay pueblos ahí que hay que conquistar. Y Josué, Caleb, absolutamente lo contrario, es el contraste absoluto. Yo voy a leer simplemente algunos versículos, pero podríamos leer desde el 14:6 en adelante. Josué, perdón, sigo confundiéndome los nombres, disculpen, Caleb viene y dice que tiene 85 años cuando viene a expresar esto. Y el versículo 11 dice lo siguiente, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces, 45 años atrás? Tal es mi fuerza ahora para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, los gigantes están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Bueno, entonces Josué le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. La queja y la pereza de tomar aquello que Dios quería darle a Manasés y a Efraín. Y qué contraste con Caleb, que dice, tengo 85 pirulos, pero a los 40 escuché que Dios me prometió esto. Y ¿sabes qué? Tengo 85, pero estoy impecable. Estoy listo. Que vengan de a uno, como se dice ahora, ¿no? Que vengan de a uno. Les vamos a dar guerra, vamos a pelear. Vamos a ir y vamos a tomar. Vamos a tomar ese lugar. ¿Por qué? Porque Jehová lo prometió. Y qué hermoso lo que dice, quizás Jehová esté conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. No se jacta de su fuerza, ni siquiera da por sentado el apoyo de Jehová, pero dice, quizás Jehová esté conmigo y los echaré. Qué línea tan fina que hay, ¿no?, en nuestras vidas entre emprender una locura que Dios no quiere. A veces nuestras ambiciones personales nos llevan a embarcarnos en cosas que Dios nunca nos pidió que hiciéramos, ¿no? A veces las teñimos de aspectos espirituales, pero muchas veces son nuestras propias ambiciones personales. Hay un riesgo ahí, ¿no? De emprender algo que Dios no quiera para nosotros, pero también hay un riesgo
de quedarnos por cobardía o por pereza, de tener miedos, de estar bloqueados, de decir, muchachos, no hagamos olas, dejemos todo como está, si siempre fue así, si siempre estuvo así, si nosotros con esto estamos bien, quedémonos acá, no sea que nos vaya mal, no sea que nos cueste mucho. Qué difícil estas dos posiciones, pero cuántas veces me encuentro en esas dos posiciones, o embarcándome en proyectos que nadie me mandó, o quedándome en la comodidad de mi lugar y en la comodidad de alguna forma de mi queja. Qué diferente que es la ambición espiritual sana, un punto intermedio. La ambición espiritual sana. Cuando te corre sangre por las venas, cuando no te da igual si alcanzás aquello que Dios tiene para vos o no lo alcanzás. Cuando no me da igual si logro aquello que Dios tiene para mí o no lo logro. Cuando no me da igual. No querer más de lo que Dios quiere para mí, no querer algo distinto de lo que Dios quiere para mí, pero no conformarme con menos de lo que Dios quiere para mí. Y hermano, ¿querés que te diga esto? Invade todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces vemos que en nuestra vida tenemos como un crecimiento desparejo. Quizás profesionalmente somos excelentes, y conquistamos un montón de cosas y somos reconocidos y somos buenos en algunas áreas de nuestra vida, pero después espiritualmente no ganamos en toda nuestra vida uno para Cristo. No podemos relatar este panorama de la Biblia porque no hemos leído el libro lo suficiente, no tenemos dominio propio. ¿Cuántas cosas nos pasan? Y es un crecimiento desparejo, es un crecimiento desparejo. La ambición espiritual sana en Dios es nada distinto ni nada menos que lo que Dios quiere para nuestra vida. Invade toda nuestra vida. Invade el área espiritual, invade el área de nuestro día a día también en el trabajo, invade nuestras vidas profesionales. En la juventud hoy vemos quizás una falta de este deseo de alcanzar cosas nuevas. Hay una pereza, no solamente en lo espiritual, sino en muchas cosas. Hay una apatía en general. Y esto no es de Dios, es humano, es natural, pero no puede ser de Dios. Hermanos, si tenemos la posibilidad y Dios nos pone enfrente un desafío laboral y nos permite ganar el dinero para poder compartir con el otro, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si Dios pone por delante un desafío espiritual, un lugar donde predicar, un lugar donde servir, si Dios nos pone cosas por delante, tenemos que tener una ambición sana y decir, yo no quiero menos de lo que Dios quiere para mí. No me quiero conformar. No quiero que esta vida termine y decir, bueno, estoy bien con lo poquito que tengo. Quiero terminar la vida y decir, hice todo lo que pude por alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Quiero que esto me pase, hermano, y quiero que nos pase como iglesia también. Tener un deseo, no que las cosas sigan más o menos como están y, bueno, no cambiemos mucho las cosas y que sigamos en piloto automático y que no se haga mucho ruido ni por acá ni por allá, sino jugarnos por poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros y tomar el desafío que Dios tiene para nosotros. Tener expectativas correctas, no tener miedo, y como el Señor le dijo a Josué, no temas ni desmayes. No tener miedo, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tener expectativas correctas, a Josué también se lo dice al principio, solamente que te esfuerces y seas valiente en hacer conforme a todo lo que yo te voy a decir, en hacer conforme a lo que yo te voy a decir. En su voluntad, hermanos, ser realistas es pedir lo imposible. En su voluntad, ser realistas es pedir lo imposible. Tenemos que tener las expectativas correctas. Dios les había dicho en Deuteronomio 20, les dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Sin embargo, ellos habían dejado ese texto de lado, esa promesa de lado. La habían dejado de lado y dijeron, no, ahí, mira, es mucho trabajo, ¿eh? Es mucho trabajo, hay que cortar muchos árboles, no solo eso, sino que hay
un ejército importante con carros con errados, y la verdad es que es demasiado, no sé si lo vamos a poder lograr. No sé si era vagancia, no sé si era pereza, no sé si era cobardía, no sé si era miedo, pero tenemos la necesidad, hermanos, de no quedarnos en el molde, como decimos hoy, de poder recordar aquellas promesas que Dios hace en su palabra para cada uno de nosotros y adueñarnos de esas promesas, como esta de Deuteronomio, que Dios les había prometido: cuando veas un pueblo más grande que vos, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Él te sacó de la tierra de Egipto, hermano, Él te salvó, Él te perdonó, Él me perdonó. No tenemos que tener temor, tenemos que tener valentía, tenemos que ser esforzados y necesitamos recordar sus promesas. Necesitamos tener ese memorial, como las 12 piedras, ¿se acuerdan? Que se pusieron ahí para recordar que Dios los había sacado de Egipto, que Dios los había hecho cruzar el río, que los había llevado a la tierra prometida. Como las fiestas que Dios instituyó para traer a la memoria, para recordar y repetirle a los hijos y poder recordar las promesas de Dios, que Dios está con nosotros, que Dios nos quiere bendecir, que Dios tiene planes para cada uno de nosotros de bendición, no planes para que seamos cobardes, no planes para que estemos temerosos, no planes para que seamos perezosos. Ahora, también hay un lugar para la fe, no solamente para sus promesas, sino hay un lugar para la fe. Tenemos necesidad de creerle a Dios, porque muchas veces tenemos memoria de cosas que Dios dice en su palabra, pero finalmente no le creemos. Pocas veces lo decimos con la boca, ¿no? Rara vez podríamos encontrar a uno de nosotros diciendo: yo a Dios no le creo, pero nuestras acciones nos dan a entender que a Dios no le creemos. Muchas veces nuestras acciones, nuestra cobardía, nuestra falta de foco, de interés, de esfuerzo, dan a entender que sí, la Biblia es verdad y a Dios hay que darle las primicias, pero yo por las dudas no ofrendo porque la economía está mal. Sí, la Biblia es verdad y yo sé que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera, pero la verdad es que no me congrego. Y tantas otras contradicciones con la cual convivimos cada día, cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que poner nuestra fe, dice Hebreos 11, hablando de la fe. El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, que por fe, no por conocimiento solamente, sino por fe, en el conocimiento que tenían de lo que Dios decía, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las promesas de Dios tienen que estar ahí presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, pero tiene que haber fe, hermano, porque por fe conquistaron, hicieron, lograron, alcanzaron. No es en nuestras fuerzas, es en sus promesas, es en sus fuerzas, y la fe es la llave que abre. La fe es la llave que abre. Creer que no hay obstáculo para la voluntad de Dios, adueñarnos de esas promesas y tomarlas por fe. Y diremos entonces cuál es el lugar de nuestro esfuerzo. Si son promesas, si son por fe, bueno, hermanos, la fe no solamente se dice con palabras, la fe no solamente se canta con canciones. Vamos a orar por esto. Es muchas veces una excusa pseudo espiritual para no hacer absolutamente nada. Fe no es quedarnos cruzados de brazos. Fe es marchar cuando Dios dice que hay que marchar. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, dice Eclesiastés, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Pablo dice en Corintios: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero ¿sabes qué? Su gracia no fue en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo lo tenía claro. Pablo se daba cuenta de que él tenía una parte que hacer. Él tenía una parte que hacer. ¿Y sabes qué dice? La gracia de Dios, el regalo de Dios, yo no lo enterré. No agarré ese talento, ese don, lo que Dios me dio, esa posibilidad de extender mi territorio y dije: no, mira, la verdad que esto es mucho problema,
tengo miedo que no me salga bien, es un ejército muy fuerte, no, dice él, la gracia de Dios en mí no fue en vano, no fue desperdiciada. Yo trabajé muchísimo, incluso dice mucho más que ellos, mucho más que ellos. Y agrega, ¿no? Porque es importante tenerlo en cuenta, no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. También dice en 1 Corintios, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Hermano, corre de tal manera que lo obtengas. Corre de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los que luchan, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, un premio humano, pero nosotros una corona incorruptible. Así que dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Hago yo, me pongo, hago, me esfuerzo. Hay una parte humana y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser ilimitado. Hermanos, hay promesas eternas de Dios para vos y para mí, disponibles, invaden todo el ámbito de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser bendecidos. En la casa de los hijos de Dios tiene que haber luz cuando hay tinieblas. En la casa de los hijos de Dios no puede faltar el pan. En la casa de los hijos de Dios hay victoria, hay matrimonios fuertes, hay hijos sanos, hay bendición. Esas son las promesas de Dios para quienes por fe se aferran a esas promesas, pero también hacen los deberes. Tenemos que hacer nuestra parte en fe y por fe en las promesas de Dios. Y tiene que haber, y esto es muy importante, un lugar para la humildad y la gloria debida a su nombre. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que cuando logremos alguna de estas cosas en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, demos la gloria a quien se la merece. Dice Deuteronomio 9, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán, un poquito antes de esto, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, los gigantes, los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? ¿Quién los va a enfrentar? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. Como fuego consumidor que los destruirá, los humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Fíjate bien, hermano, lo que dice la palabra de Dios. No pienses en tu corazón, cuando Jehová tu Dios lo haya hecho delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por tu rectitud de corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, la gloria a quien es debida. Tengamos mucho cuidado, ¿no? De pasearnos así por nuestro reino espiritual, por lo que hemos logrado, por lo que hemos hecho, por los ladrillos que pegamos, por la pintura que se puso, por la construcción que se hizo, o por nuestros hijos, o por nuestro matrimonio, o por nuestro ministerio, y decir, mirá lo que he logrado. No cometamos esa locura, no cometamos esa locura, sino seamos conscientes de que si sus promesas se cumplen en nuestra vida es porque tenemos fe, es porque pusimos la carne en la parrilla, la carne en el asador, fuimos y hicimos todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero siempre es la gloria para Dios, es Él el que hace la obra, no somos nosotros los que conquistamos nada. Este pueblo se olvidó de eso, se olvidó de todo esto, se quejó, mostró pereza para alcanzar aquello que tenía que alcanzar. ¿Qué estás haciendo vos con lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué estoy haciendo yo? Déjame que te diga, hermano, que no hay cristianos de segunda ni de tercera categoría. No hay. No hay cristianos de segunda o de tercera categoría. Dios tiene planes grandiosos para tu vida, y Dios tiene planes grandiosos para mi vida, y Dios tiene planes grandiosos para nuestra iglesia. ¿Será que no los estamos alcanzando porque tenemos pereza? Porque tenemos miedo, porque no queremos arriesgar lo que tenemos, porque no queremos soltar ciertas cosas que hay que soltar, porque no queremos enfrentar lo que Dios nos llama a enfrentar,
porque no creemos en sus promesas, porque nos falta fe. Cerramos, hermanos. Omar el domingo nos traía esta hermosa reflexión, ¿no? El riesgo de poder resolver sin Dios. Quizás llegar de alguna forma al máximo de nuestras posibilidades. En la alimentación de estas personas, podríamos llegar al máximo de nuestras posibilidades. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Bueno, mira, qué sé yo, juntemos a ver si podemos juntar más de 200 denarios, pasemos la bolsa a ver si le damos un bocado a cada uno, cortemos los pececitos que tenemos y aunque sea, no sé, 2 o 3 comerán, qué sé yo, mandémoslos a su casa para que compren de comer, a las aldeas, que vayan y que coman. Llegar al máximo de nuestras posibilidades. Hay un riesgo de resolver sin Dios, claramente podemos resolver sin Dios. Lo contrario es poder ver el milagro de Dios, poder ver el milagro de Dios. Pero ¿cuál es la otra cara de esa moneda? El milagro de Dios, en parte también está en nuestras manos. Hay que traer lo poquito que tenemos. Hay que, ante la orden de Dios, ni antes ni después ni distinto, ante la orden de Dios, hacer recostar a la gente y empezar a repartir por fe. Yo no sé en qué momento se habrá multiplicado y cómo fue, no lo logro entender, me gustaría verlo, no lo logro entender, porque de esos pocos panes y esos pocos peces, de repente empezó a haber más. No sé si destaparon una canasta y estaba llena, no sé si al repartirlo se multiplicaba, cómo fue, pero la realidad es que ellos hicieron recostar a la gente ante la orden del Señor. La hicieron recostar y empezaron a repartir. Y ahí ocurrió el milagro. Tenemos la necesidad, hermanos, en lo personal y en lo congregacional de reconocer nuestra pobreza. Reconocer nuestra pobreza. Yo estoy convencido de que es un tiempo en el cual Dios nos está humillando, en lo personal y en lo congregacional. Nos está mostrando nuestra miseria. Más de una vez creo que hemos visto lo que hemos construido y nos hemos jactado delante de Dios. Y más de una vez también nos hemos quejado de lo que Dios nos ha dado. Y es un tiempo de reconocer nuestra pobreza, de traer lo poquito que tenemos, lo poquito que somos, pero en fe, en sus promesas. Enfocarnos en sus promesas, tenerlas frescas, conocer su voluntad, poner nuestra fe ahí y esforzarnos y ser valientes para marchar, para avanzar. Y como dijo Josué al pueblo, santificaos, santificate, limpiate, purificate, porque Jehová va a hacer maravillas entre nosotros, hermanos. ¿Lo crees? Jehová va a hacer maravillas entre nosotros y su nombre va a ser glorificado. Que el Señor te bendiga.